Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Pablo. Y yo soy Sergio. Y hoy vamos a tratar un tema que mencionamos con frecuencia, se habla de ello, pero yo creo que nadie vio. Yo creo que es un mito. De estos que a ver los haylos, pero... Sí, pues efectivamente, vamos a tratar de explicar algunas ventajas y algunos inconvenientes y qué herramientas se necesitan y cómo podríamos poner esto en práctica. Pero bueno, aún no sabéis de qué estamos hablando, así que voy a dejar a Pablo que os diga de qué va esto. Vale, vamos a hablar de GTD en papel. Yo no lo apliqué nunca. Es decir, siempre tuve curiosidad, investigas, hay alguna guía. Conocimos a alguien que era paladín de aplicarlo en papel, con el cual intercambiamos también mucha información y eso. Sin embargo, es una cuestión de mera curiosidad. Es decir, necesidad de aplicarlo en papel no hay. Yo particularmente creo que tiene muchísimos puntos buenos. De hecho, lo consideraría recomendable, pero bueno, es una cosa que yo creo que vamos a ver en el capítulo de hoy. ¿Tú, Sergio? Yo nunca lo llevé en papel tampoco. Estuve tentado en alguna ocasión porque la verdad es que me llamaba por probarlo, ¿no? Pero nunca llegué a hacerlo. Lo cierto es que como trabajo mucho con el ordenador, pues a mí realmente me resulta poco práctico. Es la realidad. Pero bueno, sí es cierto que hay muchas personas que por su tipo de trabajo, por yo que sé, cualquier circunstancia de su vida, pues a lo mejor sí que les podría ser factible llevarlo en papel, ¿no? O pudieran tener curiosidad o podría gustarles, porque hay por ahí muchas personas que son, igual que hay muchas personas que son muy fans de las aplicaciones y de cosas de este tipo, pues hay muchas personas también que son fanáticas de todos los temas, todo lo que tiene que ver con papel, con las agendas y con todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos allá y les contamos un poco a las personas que nos escuchen, pues qué ventajas creemos nosotros que puede tener o qué inconvenientes o pequeñas puntualizaciones que nosotros pensemos que podrían ser útiles para alguien que se quiera aventurar. Venga. Vale, se nos ocurrieron 7 cuestiones que para nosotros creemos que son, bueno, las relevantes para aclarar un poco el matiz que le queremos dar al capítulo de GTD en papel. La primera, a ver, ¿por qué en papel? ¿Qué tiene de diferenciador o de particular? Para ser casi algo mítico y no, por ejemplo, pues aplicar GTD en OmniFocus, que es una cosa como más vulgar. Bueno, yo... Manolo ya anda con un palo por ahí. Está a punto del colapso. A ver, yo dándole una vuelta a esto, me parece que la ventaja que tiene el papel es que te quedas con 0 artificios, es decir, te quedas con la esencia. Así como una aplicación, cuando tú la abres, pues ya tiene una estructura, etcétera, que de alguna manera condiciona lo que vas a poner, por muy GTD friendly que sea esa aplicación, yo creo que condiciona. Sin embargo, si tú tienes que hacer algo de cero, construirlo desde cero, o sabes lo que quieres hacer y lo que quieres conseguir, o mal vas. Es decir, trabajar sobre papel, por un lado, te obliga a, aunque la conozcas, a crear tú la estructura y aplicarla, no te dan nada hecho. Y luego yo creo que hacerlo sobre papel, a ver si lo tocamos también luego, mejora muchos de los pasos que hay que dar en GTD. Bueno, me refiero a lo de los 5 pasos, especialmente el aclarado organización, que con las aplicaciones haces clic y lo mandaste no sabes a dónde, y muchas veces eso impide el proceso de análisis en profundidad, de toma de decisión, de reflexionar, etcétera, ¿no?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la gran ventaja del papel es eh, eso que podríamos ver o que mucha gente podría ver como inconvenientes, pues realmente visto desde cierta perspectiva, pues son ventajas, ¿no? Esas limitaciones. Lo que te permiten hacer las aplicaciones, que es en muchas ocasiones pues duplicar información, este tipo de cosas que hace muchísima gente, ¿no? De establecer filtros, de ponerle una etiqueta a determinados recordatorios y entonces me aparece aquí, me aparece allí, lo veo en todas partes. Todo este tipo de cosas que generalmente, puntualmente pueden llegar a ser útiles, pero generalmente mi experiencia me dice que son más que perjudiciales. Y esto con el papel, pues ahí está, sus límites son su magia también, no lo puedes hacer. Entonces, pues como tú dices, Pablo, creo que en este sentido es muy beneficioso para una persona que no conozca de forma profunda GTD o que no haya adquirido los hábitos aún, pues es un modo de comenzar fantástico, ¿no? Porque te cierra el camino hacia muchas vías que son perjudiciales para ti, ¿no? Donde, pues bueno, vas a cometer errores y te vas a quedar dando vueltas, que es lo que vemos muchas veces en nuestras comunidades de forma, pues en muchas ocasiones hasta permanente. O sea que... Yo creo que incluso en un paso como es el de ejecutar, si tú llevas tu lista en papel con tus ítems, te desvías muy poco del foco. Ya sé que es una situación muy teórica, ¿no? Porque, bueno, los contextos a veces cambian y tal, pero el hecho de tener una aplicación y empezar a abrir y cerrar y abrir y cerrar y al final dices, llevas aquí más tiempo dándole vueltas a nada, a las listas, que seleccionar, que es lo que tienes que estar haciendo a la hora de ejecutar. Sí, yo también lo veo así. Yo creo que cuando algo te da más trabajo en ese sentido, la organización en el papel es más, vamos a decir, más tediosa, aunque sé que hay gente que podría decirme es que a mí me gusta escribir y me gusta, pero bueno, digamos que es más lenta, es más farragosa. Eso te obliga también a reflexionar más, sobre todo a reflexionar cuando pones las cosas ahí y también a darle un mayor sentido a las consultas que haces, ¿no? Para no perder el tiempo y estar saltando de aquí a allá. Entonces, en ese sentido, sí, creo que es muy beneficioso. Aquí respecto a esto, me viene a la cabeza cuando alguien se plantea cambiar de aplicación y dice, oye, ¿hay alguna herramienta que me pase las cosas de un lado a otro? Y siempre recomendamos, joder, no, haz un filtro manual, vete pasando una a una, seguro que haces una gran limpieza, descubres cosas que tenías paradas, olvidadas, retomas. El proceso manual está bien. Sí, pero siempre te obliga a poner más atención en lo que estás haciendo y a examinarlo todo bien, ¿no? Esto lo vemos en muchísimos detalles, casi infinitos, que te brinda la tecnología. Quiero decir, la gente abre una aplicación y, pues yo qué sé, tiene listas ahí y al lado de las listas pues tiene también un número con cuántos recordatorios tiene dentro de cada una de ellas. Si tiene una lista, pues tiene ahí o no tiene numerito, o tiene un cero, o tiene lo que sea. Quiero decir, todo esto te lo pone ahí de un primer vistazo, que son cosas que en realidad son irrelevantes y te hacen perderte. En el papel, todas estas cosas, pues hay que mojarse. Hay que coger la agenda y hay que ir a la página donde lo tengas o al marcador y mirar. Y si no tienes nada, pues no tienes nada, ¿no? Entonces, yo creo que eso te ayuda también a ser más selectivo o selectiva con todas las decisiones de organización que tomas, ¿no? Ahí le diste. Me gustó eso de selectivo o selectiva. Sí, sí. Bueno, pues vamos a la segunda. Vamos, a por allá. Vale. Alguien que empieza, alguien que se inicia. ¿Es recomendable que empiece en papel o es mejor, bueno, esperar un poco a que tenga cierta soltura, que empiece con algo más de guía? ¿Empiezo? Sí, adelante. Vale. Bueno, a mí aquí se me viene a la cabeza algo obvio, que es el problema del folio en blanco. Es decir,
alguien que no sabe nada de GTD, darle un folio en blanco, pues puede ser un poco lío. Entonces yo en esos casos recomendaría empezar por una app de listas muy elemental o, lo que sería preferible, empezar con una guía. Pero una guía en papel, que las hay de GTD, la David Allen Company la tiene, esa guía es igual de recomendable si empiezas con Todoist o con OmniFocus o con Outlook o con Word. Es decir, empezar con la estructura sólida y entendiendo bien el cometido de cada una de ellas, eso es independiente de la herramienta que utilices. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una necesidad comenzar teniendo claro qué estructura le vas a dar. Igual que una persona que comienza o que quiere comenzar con papel, pues se tiene que enfrentar a la hoja en blanco, y si no tiene idea de la estructura que puede utilizar, pues esto es evidentemente un problema importante. Si le das una aplicación no está mucho mejor. Quiero decir, las aplicaciones, la gran mayoría de ellas tampoco están preparadas para GTD, no te ofrecen tampoco una estructura que tenga que ver con lo que GTD propone, y alguna otra que sí que las hay. Esto nos genera dos problemas. El primero es que tienes que confiar en que la estructura que te está dando esa aplicación o las pautas que te propone sean correctas, que no son en todos los casos, ni mucho menos. Y por otra parte, yo creo que te estás privando de un aprendizaje que es importante. Yo creo que para tener esa estructura de listas clara, una estructura básica de listas clara para comenzar, es fundamental. Y creo que para tener esa estructura medianamente clara tienes que recurrir a una fuente, si no te la quieres jugar y no te quieres aventurar, una fuente oficial. Porque, no lo sé, yo en software he visto barbaridades por ahí. Entonces, es que además una aplicación que venga preconfigurada frente al folio en blanco, la aplicación ya tiene de alguna manera, aparte de colorines y estas cosas, contenedores que te permiten desde el principio ir poniendo cosas aquí y allá, que es el gran dilema que tiene mucha gente. ¿Esto dónde lo pongo? ¿Esto dónde lo pongo? No me expliques más, dime esto dónde lo pongo. Con lo cual te da una falsa sensación de que estás aplicando un método. No estás aplicando un método, estás cumpliendo con lo que la aplicación te propone, que no tiene por qué ser GTD. Más o menos lo que tú estabas diciendo también, ¿no? Y te crea una dependencia. Y te crea una dependencia. ¿Por qué? Porque luego, si es la aplicación quien sabe X cosas, no eres tú, es la aplicación. Entonces, bueno, estamos de acuerdo con que a fuerza de uso pues vas a terminar por aprender o por comprender qué es lo que está haciendo esa aplicación, ¿no? Pero al final pues volvemos a lo mismo. Vas a aprender de la aplicación. Y bajo mi punto de vista, una aplicación no es buen sitio para aprender GTD. Bueno, vamos a la tercera, y esta la empiezas tú, la contestas tú antes, anda. Venga. Y, a ver, con la avalancha de información que hay, capturas, proyectos, no sé cuántas siguientes acciones para arriba y para abajo, o sea, ¿es posible poner en práctica, aplicar GTD en papel? Sí, perfectamente es posible aplicar GTD en papel. A ver, hay que tener en cuenta que usuarios de GTD o usuarias en el mundo hay muchos, y tantas realidades como usuarios y usuarias. Quiero decir con esto que algunas personas vivimos a lo mejor muy inmersas en un mundo muy tecnológico, pero hay otras personas que no tanto. Esto ya tenemos que partir de ahí. Pero aun siendo así, tú y yo conocemos a alguna persona, se me ocurre por ejemplo Miguel Franco, que lleva su sistema de papel, y Miguel lo que utiliza, el uso que hace es realmente híbrido. Y también es posible, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, el calendario, pues él utiliza Google Calendar porque además es profe y tendrá ahí historias, un montón de historias laborales y cosas de estas. Luego me consta que lleva de manera digital alguna lista, como por ejemplo la de ordenador. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque para el trabajo que tú haces en el ordenador, que en muchas ocasiones pues te conviene
o te resulta útil tener enlaces a alguna página web, tener referenciado algún archivo que tengas en tu ordenador o en la nube, cosas de este tipo, supongo que estamos de acuerdo en que llevar este tipo de información o de recordatorios en papel, pues podría ser complejo, ¿no? Puedes hacer uso de una lista en tu ordenador, por ejemplo, pues que son cosas que, que realmente es mucho más eficiente tenerlas ahí. Pero el resto de tu sistema, por ejemplo, todo el resto de tus listas y cosas de estas, puede estar en una agenda. Y hay gente que no hace un uso intensivo del ordenador trabajando, ni siquiera para ocio. Y pues si tienen su lista ordenador en su ordenador, pues cuando tienen el ordenador, están en su casa delante del ordenador, pues ahí tienen su lista con las cosas que tienen que hacer en el ordenador. Es importante también que luego tengan el ordenador cuando tienen que hacer su revisión semanal, por ejemplo, porque esa lista pues hay que tenerla en cuenta como todas y hay que revisarla. Pero nada más, ya está. No, yo no le veo mayor inconveniente. Depende quién, claro. Volvemos a lo mismo. Yo, por ejemplo, soy una persona que me paso el día delante del ordenador y que mi trabajo lo llevo a cabo prácticamente al 100% con el ordenador o al 90%. Entonces, pues en mi caso lo veo un poco contraproducente, vamos a decir. El que yo llevase un sistema en papel me resultaría más incómodo, ¿no? Pero no por otra cosa. Es decir, a ver, el sistema de listas se lleva en papel, esta es un poco la propuesta, pero lógicamente no se renuncia a las herramientas de captura, de comunicación, etcétera, 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 que digamos que son fuente de cosas, pero el sistema en sí mismo se lleva en papel. Es decir, aplicar GTD en papel no significa volverse anacoreta, aislarse del mundo, etcétera. Solo nos referimos al sistema de listas. Puedes seguir teniendo cámara de fotos que te parece muy moderno, bueno, pues la usas con un carrete en blanco y negro en vez de en color, pero que no renuncias a la tecnología, únicamente bueno, pues gestionas tu aclarado, etcétera. Respondimos casi que la siguiente cuestión, sí, pero bueno, sí, porque teníamos aquí si se puede combinar con otras herramientas. A ver, al final un sistema híbrido lo lleva prácticamente todo el mundo, quiero decir. Yo tengo un sistema que es, yo digo que 100% digital, y si tenemos en cuenta todos esos pequeños detalles, pues tampoco es 100% digital, porque yo muchas veces capturo en papel. Capturo muchas veces en papel, incluso cuando estoy delante del ordenador. Yo tengo una pequeña libretita aquí, unas hojas, y tengo un boli, y muchas veces capturo, escribo y me lo echo en una bandeja de entrada física que tengo aquí. Entonces, tengo otro tipo de capturas físicas también, que son, pues yo qué sé, tickets, cualquier cosa, ¿no? Un papel, una carta que me llega, cualquier cosa. Entonces, bueno, al final todo el mundo va a tener un sistema híbrido. Quien lo lleve en papel, pues también va a tener alguna cosa digital. Pero bueno, estamos tratando también de guiarnos un poco porque, pues si tu sistema es 95% digital, pues bueno, decimos que es digital. Y si es 80 o 90% analógico en una agenda, pues decimos que es en papel, ¿no? Pero al final esto no quita para que, si lo llevas digital, puedas hacer uso de herramientas analógicas y viceversa. Tengo por ahí guardado un artículo que menciona un estudio, mira, lo debería tener a mano, de las ventajas de tomar notas manuscritas, tipo apuntes o cualquier cosa de estas, frente a hacerla mediante un ordenador portátil y teclado, que eso es muy típico de las universidades americanas. Y relataba una serie de beneficios, bueno, sobre todo de comprensión, de memoria y tal. Claro, luego no sé si eso se replicó o era un poco pagado por Hewlett Packard o Moleskine y había ciertas cosas de interés, ¿no? Bueno, busqué un poco réplicas posteriores y en otros contextos y tal, la verdad es que no encontré mucho. Pero bueno, era satisfactorio leer aquello de que, bueno, la forma en la que reflexionas cuando tomas notas a mano, la forma en la cual tu cerebro
procesa esa información frente a mientras estás tecleando, parecía que con pruebas a posteriori de memoria, de comprensión, de síntesis y tal, daban mejores puntuaciones de manera consistente, por lo menos en este estudio, las tomadas a mano, de forma manuscrita. Sí, yo creo que ese estudio también lo leí, y de hecho creo que lo tengo archivado, lo tengo guardado. Yo creo que todo lo que dice ahí tiene mucho sentido, ¿no? Esto al final es opinión y luego falta que te lo demuestren de alguna manera, pero yo creo que todo el mundo tenemos bastante claro, o podemos asumir, o podemos reconocer que el tomar notas a mano tiene determinadas ventajas sobre tomarlas de forma digital, tomarlas tecleando en un ordenador o cosas de este tipo. Y hay algunas que son además evidentes, quiero decir, las asumimos como ciertas porque la realidad también nos demuestra, nuestra experiencia, que es así, ¿no? De forma empírica. Quiero decir lo que comentaba antes de ser más selectivo con lo que tienes ahí cuando lo haces a mano y cosas de ese tipo, es la realidad. Es que somos más selectivos. Lo somos porque una persona que utiliza, por ejemplo, el ordenador para escribir y es una persona que mecanografía bien, pues claro, tira millas de una manera brutal. Sin procesar. Claro, sin procesar, tira. Sin embargo, cuando lo tienes que escribir, pues tienes una capacidad, la capacidad es la que es. Quiero decir, llega un momento que no es ni mucho menos la misma que si estás tecleando con ordenador. Entonces, te obliga a, si tú estás en una clase en una universidad y un señor, una señora está hablando y está hablando además al ritmo que está hablando, pues tú tienes que ir en cierto modo recibiendo todo ese mensaje, procesándolo y sintetizándolo a la vez que lo estás transcribiendo de algún modo, ¿no? Entonces, evidentemente, no tiene nada que ver un formato con el otro. Sí, uno es más parecido a poner una grabadora, que lo tendrás literal, pero está ahí, y lo otro está ya masticado, preentendido y transmitido de una manera sintética, ¿no? Como decías. Sí, y además es un flujo muy diferente porque si tú estás escribiendo en papel y mientras que estás haciendo ese ejercicio de ese modo, cuando dicen algo que te choca o que no comprendes, de repente te llega el parón. O sea, te detienes, te obliga a detenerte porque no sabes muy bien cómo vas a transmitir eso a la libreta que tienes delante. Y entonces, pues bueno, puedes preguntar o puedes lo que sea. Si estás tecleando en el ordenador, pues muchas veces lo que vas es transcribiendo y tiras y ya está. Entonces, sin necesidad de haberlo entendido. Eso es. Vamos a suponer que nos convencimos a nosotros mismos. Vale, me has convencido. ¿Qué necesito para ponerlo en práctica? O sea, yo quiero empezar mañana. Digo, oye, pues tienes razón aquí este Sergio y este Paredes. Voy a ponerlo en práctica. Más o menos conozco de qué va GTD por alto. Creo que puedo hacer una estructura y me pongo a ello. ¿Qué necesitas? Bueno, pues yo te diría... A ver, yo lo que sí recomendaría a una persona es que se haga con una libreta que cumpla bien con su cometido para esto. ¿Y a qué me refiero con una libreta que cumpla bien con su cometido? Pues no a una libreta cualquiera, común, de las que todos tenemos por casa. Me refiero a una libreta pues tipo Filofax, que es la marca esta que hay, o sucedáneos, hay 1.000.000 de ellas. Quiero decir que tenga hojas intercambiables, que puedas quitar hojas, que puedas ponerlas, porque claro, en un sistema que va a estar vivo y que se va moviendo y que vas a tachar cosas y que vas a meter cosas nuevas, pues si te pones a hacerlo con una libreta común, corriente, de las que estamos habituados a ver, de alambre, ¿no? Pues vas a tener probablemente ahí un Cristo montado de aquí a nada. Y un dietario, y un dietario de esos que te dan las empresas de propaganda a primeros de año tampoco vale.
A ver, cualquier cosa que tenga hojas intercambiables. Yo he visto personas que lo llevan en papel y he visto libretas de estas tipo Filofax, que te digo, y he visto también pequeñas carpetitas de estas de anillas que, bueno, es un poco más engorroso, un poco más grueso. Claro, hay que tener en cuenta que esto es algo que si llevas tu sistema ahí, pues tienes que cargar con él de forma casi permanente, podríamos decir. Entonces, yo creo que merece la inversión que te hagas con una herramienta que te guste, que sea cómoda de transportar, y que te haga la vida fácil a la hora de llevar tu sistema ahí. Es decir, eso, que puedas quitar las hojas, que puedas meter nuevas, recambios y todo este tipo de cosas. Más allá de eso, no creo que haya ninguna recomendación. Bueno, yo no tengo ninguna recomendación especial. No, bueno, sí que creo que el material que utilices que te tiene que gustar. Yo qué sé, el lápiz o la pluma o tal o lo que sea algo que te guste, que te motive también un poco a usarlo, ¿no? Porque de alguna manera necesitas motivación. Y bueno, pues ahí el tener material guapo gusta. La estructura de las listas, como ya dijimos antes, es idéntica en papel que en una aplicación que lo que fuese, con lo cual, valor y al toro. Sí. Yo aquí, como estamos hablando de la herramienta, me gustaría puntualizar una cosa. Nosotros estamos hablando de llevar GTD en papel. Como sé que hay gente por ahí que es muy friki, quería puntualizar esto. Estamos hablando de llevar GTD en papel. No estamos hablando de llevar GTD en un iPad con el Pencil ni en un dispositivo de estos nuevos de Amazon que se puede escribir en ellos, o hay otra tableta por ahí también que se puede escribir. No estoy hablando de eso, o no estamos hablando de eso, porque esos dispositivos es cierto que se pueden comportar como el papel, pero también se pueden comportar muchas veces como los dispositivos electrónicos y te puedes meter ahí también en una historia, ¿vale? Entonces quería aclarar, el papel es el papel. Con hojas, con boli, lo pintas y ya no lo puedes despintar y entonces quitas la hoja y la tiras. Vale, y si doy el paso y me meto a hacerlo en papel, ¿qué beneficios puedo esperar? Yo aquí diría, uno, que el paso de empezar en papel puede ser definitivo, pero también puede ser temporal. ¿Por qué? El porqué es obvio, porque te puedes cansar o te puedes no cansar. Pero lo que siempre te va a quedar, o yo creo que lo que siempre vas a sacar, aunque no lo estés utilizando durante mucho tiempo, es que yo creo que te obliga a entender los fundamentos de GTD. Es decir, creo que te obliga a entender perfectamente pues, los contextos, el porqué de las listas, el paso de la reflexión lo vas a valorar muchísimo más, porque como dijimos antes, todo esto de escribir a mano, obligarte a darle vuelta a todo es bueno. Eliminas las distracciones, porque cuando te concentras en una cosa, estás en esa, no tienes a golpe de clic un montón de fuentes de información, no te va a llegar un correo electrónico mientras estás aclarando o lo que sea. Vamos, desde mi punto de vista, el beneficio principal es entender GTD. Si luego, después de esto, pasas a una aplicación a cualquiera, yo creo que va a comprender eso que decimos desde hace tiempo y tiempo y tiempo, que la herramienta da igual. Sí, sin duda te va a ayudar a sentar unas bases sólidas y te va a obligar a sentar esas bases y a ponerlas en práctica de una forma simple, y yo creo que eso es tener mucho camino recorrido, mucho. Y luego, pues, oye, beneficios. Pues a lo mejor te ahorras una suscripción, que no está mal para los tiempos que corren, y a lo mejor eres el más hipster de todos tus amigos. Quiero decir que entre una cosa y otra, pues te puede seducir la idea, ¿no? Vale, ¿y cómo lo pongo en práctica? Es decir, ya me decidí, ya tengo el papel, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplico en el día a día? Te la dejo a ti. Hombre,
lo aplicas exactamente igual que lo aplicarías con una aplicación. Quiero decir, tú vas a tener que interiorizar los pasos que GTD propone, los hábitos que necesitas para poder mantener ese sistema en marcha. Vas a tener que capturar, vas a tener que aclarar, que organizar, vas a tener que ejecutar y vas a tener que reflexionar. Esto es independiente de que utilices papel o utilices cualquier medio digital. ¿Qué diferencia puedes esperar? Pues que cuando vayas a consultar tus listas, pues vas a tener que hacerlo en una agenda o en una libreta en lugar de en tu teléfono móvil o en tu ordenador, y esa libreta o esa agenda va a tener que ir contigo a todas partes, y cuando aclares, pues en vez de teclear en un ordenador, lo que tendrás que hacer tras aclarar es organizar tus recordatorios escribiendo en esa libreta o en esa agenda. Y fundamentalmente lo que es la vida de una persona que aplica GTD no cambia porque lo lleves en papel o lo lleves en algún medio digital. Vas a tener que hacer exactamente lo mismo, solo que apoyándote en la herramienta que hayas elegido, ¿no? Sea una agenda o sea una aplicación. Pero vuelvo a incidir en esto porque me parece muy importante el punto que tocamos antes. Te va a ayudar a sentar las bases de una forma sencilla y sólida. Y eso me parece un beneficio muy, muy, muy a tener en cuenta, que casi nadie tiene porque le parece engorroso y les pesan más las contras que los pros. Pero es que cuando una persona va a comenzar, yo creo que no alcanza a comprender la magnitud de cuánto es de buena esta propuesta, de que te ayude a sentar esas bases sólidas y simples. Es francamente importante. Bueno, evidentemente 100% de acuerdo contigo. En vez de acudir al iPhone a la hora de ejecutar, o de aplicar los pasos, vas a la libreta. Sin embargo, sí que quería destacar que, añadiendo a lo que tú ya dices, que el papel, al no tener alarmas, alertas, avisos, recordatorios, etcétera, te obliga a revisar, que yo creo que es una de las cosas que con la tecnología menos se hace. Porque te fías, bueno, lo pongo para el viernes a las 7. El viernes a las 7 te hará ping, puedas hacerlo o no puedas hacerlo, te convenga o no te convenga. Y esto, que seguramente te produzca zozobra en un momento dado, porque dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pum, revisa. Y al poco, ¿qué tengo que hacer? Revisa y acabas consiguiendo crear el hábito. Y al final te relaja porque dices, bueno, lo que tengo que hacer está ahí, lo miro. No necesito que ande detrás de mí una campanita o un zumbador o una banderita roja. Sí, totalmente. Y en línea con esto que estabas comentando, importantísimo también las distracciones. Quiero decir, tú te vas a poner a hacer algo, sacas tu agenda y te pones a mirar los recordatorios que tienes ahí y eliges algo y lo haces. Si en lugar de sacar tu agenda, pues sacas el iPhone, pues claro, sacas el iPhone y ya sabes lo que pasa. Tienes ahí no sé cuántos indicadores del correo electrónico, acabas contestando a uno en Telegram. Claro, notificaciones de Twitter, de lo otro, de lo de más allá, y al final, pues cuando te das cuenta, te has tirado 20 minutos como un gilipollas ahí mirando cosas y mirando esto y mirando aquello y ya no te acuerdas ni siquiera de que ibas a hacer algo, ¿sabes? Entonces, esto es un punto muy importante también. Pues creo que llegamos al final. Yo creo que quedó un capitulín, bueno, ligero, pero interesante, claro, espero. Sí. Todo el mundo que quiera aprender GTD que empiece con papel. Vale. Es la conclusión que vamos a sacar aquí y es el mensaje que les dejamos. Por lo menos, esto es como el campamento de verano. Tienes que hacer por lo menos una temporadita en papel y que es lo que te da acceso al máster cum laude. Sin eso, bueno, vale, te defiendes, pero el cum laude, un veranito de papel. Sí, señor. Bueno, pues hasta aquí este episodio sobre cómo aplicar GTD en papel. Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcasts o en iVoox para dar a conocer el podcast. Puedes contactarnos en info@aprendiendogtd.com, que es el correo. O en nuestros Twitter, ahora X, personales. El mío es @SPantigarramos.
Yo el mío lo digo, pero tiene telarañas. @paredes94. Mastodon, que esto nunca lo decimos por aquí. Yo tengo Ya. Mastodon también, pero es igual, es @Pantiga_Ramos. Yo tengo también y yo creo que es @paredes94. Vale, bueno, yo ya le digo a la gente que no estoy en ninguno, quiero decir, yo estoy ahí, pero publico la entrada de mi blog todos los días y ya está, no participo activamente en ninguna de estas redes. Opinad en Telegram, que somos muchos y da bastante juego. Tenéis el enlace en el texto que acompaña al audio. Recordad que el post que Luis suele poner del programa o del capítulo o del episodio es muy interesante de leer, casi siempre. Y como dice Pablo, entráis en la comunidad de Telegram y si no estáis de acuerdo con que hay que empezar en GTD con papel, pues entráis ahí y nos lo decís. O si queréis meteros con OmniFocus, pues también. También. Bueno, y recordad que si os ha gustado, pues nos ayuda a que nos dejéis una reseña, ¿vale? En cualquier plataforma que escuchéis esto, da igual que sea iVoox, que sea Apple Podcast, que sea Spotify, que sea cualquiera que sea la plataforma que utilicéis. Venga, pues nos vemos pronto. Hala. Hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo, chao.